Pues muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Yo soy Manuel del colectivo de Geografía Crítica. Vamos a tener ahora en la tarde, en la primera sesión de la tarde, la mesa 7 que se llama Productos Culturales y Representaciones de las Masculinidades. La verdad es que cuando estábamos haciendo el programa del Congreso, nos pareció muy interesante juntarles a las 4 personas que van a participar en esta mesa, porque justo pues desde la cultura, desde distintas formas de interpretar a través de la cultura el cómo son las masculinidades, pues nos pareció que era muy chévere poderles juntar para que pues después de las presentaciones iniciales, de ver por dónde va cada quien, pues podamos tener un rico diálogo, ¿no? Recuerden que las presentaciones tienen 10 minutos máximo, les avisaré cuando queden 5 minutos y cuando quede 1 minuto. Lo haré así un poco para que puedan escucharme levantando el micro y diciéndolo, pero ustedes pueden seguir con su presentación tranquilamente. Y bueno, pues saludar a, a Lorena, a María, que están ya acá presentes con nosotros. Pues nada, también saludar pues al resto del público que hay. Reconozco a Carly entre el público, así que también un abrazo. También llego ya a Bernard, así que buenas, Bernard. Y nada, va a ser en el mismo orden que está puesto en la mesa, ¿no? Entonces, en primer lugar le voy a dar paso a María José Gutiérrez Guzmán, de la Universidad Central del Ecuador, que va a presentarnos la ponencia titulada Ser hombre en la representación de las masculinidades en los mangos yaoi. Así que adelante María José, y tienes 10 minutos desde este instante. ¿Cómo están? Buenas tardes con todas, todos, todes. Para mí es un placer desde el Instituto de Investigación e Igualdad de Género y Derechos mostrarles un poco de nuestras reflexiones específicas. El día de hoy les voy a comentar cómo ha funcionado el trabajo de investigación sobre la representación de las masculinidades en un tipo de producto cultural como es el manga, en un espacio tan lejano como es Japón, en el espacio del yaoi. Tuvimos una pregunta inicial que fue la que determinó este proceso, que fue preguntarnos cómo son las representaciones de las masculinidades que se producen en este tipo de contenidos en el manga yaoi, que son contenidos de carácter homoerótico entre usualmente dos hombres heterosexuales que terminan juntándose en el proceso en una representación inicialmente homoerótica. Para ello determinamos algunos temas de caso, que es el que les voy a presentar hoy, que es el manga de Dakareta Yotoko y Chiterimatsu, y nuestro objetivo era analizar específicamente cómo funciona la representación de esta masculinidad bajo el análisis de dos tipos, de discurso y también de visualidad. Entonces, en este proceso metodológico decidimos hacer esta descomposición, como les decía en un primer momento, de manera semiótica en el manga, es decir, descomponer al manga como cualquier otro proceso de identificación visual o narrativa visual, como una fracción de tiempo, de ritmo, que contaba historias diferenciadas, compuestas por distintos elementos, tanto visuales como lingüísticos, y cómo estos elementos, al conjugarse de una manera, nos permitían entregar un proceso de representación que venía a ser nuestro segundo nivel de análisis. Cómo se construye desde estos dos elementos estéticos, desde la visión visual, y lingüísticos desde el lenguaje, cómo se construye una representación específica desde el contexto de Jodelet, que nos decía cómo una imagen termina convirtiéndose en un concepto, se materializa en una idea tan abstracta como el temor, el amor, el deseo sexual, el homoerotismo, y cómo eso se convierte en algo que anclamos en un sistema de pensamientos, actividades sociales y culturales. Bajo este procedimiento metodológico empezamos con un primer momento que fue una revisión importante del avance del carácter estético, enfrentándonos primero a la construcción del cuerpo. Creemos firmemente que el cuerpo es el primer espacio por el que transitan todas las revisiones y espacios del sistema del poder. Por lo tanto, el cuerpo era para nosotros importante y nos dimos cuenta de dos cosas. Una, había una prohibición que se fue fomentando de carácter histórico al proceso de la desnudez, siendo el desnudo, es decir, el cuerpo desnudo de contemplación específica en carácter científico médico, el que no tenía una aseveración, pero la desnudez era colocada en tela de duda. Lo que ustedes ven en pantalla en un primer momento son unas imágenes llamadas shunga,
que son denominadas postales de carácter erótico, que lo que hacían era representar las vivencias diversas de la sexualidad en el tiempo del periodo Edo. Entonces hablamos anterior al periodo de occidentalización. De ahí teorizamos un poco una revisión de lo que nosotros concordamos, se denomina el proceso de occidentalización de la sexualidad, que es esta importación de la sexualidad y la vivencia, y empieza a haber un cambio, primero estético y de revisión. Estético porque los cuerpos representados, las corporalidades representadas, empiezan a occidentalizarse en algo que empieza a llamarse ukiyo-e, que es colocar a los personajes con rostros más delgados, cabellos de distintos colores, corporalidades súper estructuralmente occidentales, y empiezan a alejarse de la representación corporal de Oriente. Y después, como esto se traslada a un proceso tan moderno como es el manga. En este proceso de traslado nos dimos cuenta que hay una censura específica que también se trasladó de los mangas, de los shungas a los mangas, que es la censura del acceso del cuerpo. Entonces las imágenes empezaron a fragmentar el cuerpo para evitar la representación específica de la desnudez, colocando difuminados, censuras, lo que tienen que ver con penes o con miembros fálicos, y empezando a trocear el cuerpo en expresiones, trozar el cuerpo en rostros, en torsos. Este troceo del cuerpo permitía tener acceso al desnudo, que es el cuerpo en contemplación, pero no a la desnudez, que era el tema erótico específico de la penetración. Esto nos llevó entonces a pensar en un segundo momento, que era en preguntarnos qué sucede entonces con la masculinidad. Hemos visto que estos dos personajes son presentados en un proceso de desnudez, son dos personajes que están en un acto de acceso erótico, y nos llevó a preguntarnos qué sucede con lo masculino, cómo se representa entonces eso masculino y esas vivencias plurales. En esta parada nos dimos cuenta que, utilizando un poco la teoría de Gil Calvo, lo que encontramos son mascaradas, es decir, una forma de presentar lo masculino desde la cualidad de lo viril desde distintas posiciones, siendo que vamos a encontrar sí dos hombres heterosexuales que empiezan una relación de carácter homoerótico y que van a determinar su cualidad viril por la forma en la que acceden a esa relación. En estos Quedan 4 minutos, María José. Muchas gracias. En estos tres casos que observamos, demostramos que la cualidad viril estaba vista no solamente por la persona que posee el cuerpo, sino por las cualidades, aquel que tiene mayor dinero, aquel que tiene mayores capacidades actorales o de adquisición de bienes, aquel que tiene mayor conocimiento o aquel que tiene mayor enfrentamiento con otros personajes, siendo que los personajes que eran poseídos de manera erótica afirmaban desde estos otros escenarios sus cualidades viriles. Por lo tanto, la masculinidad seguía siéndose representada desde una máscara diversa, cuyo ejercicio primordial era demostrar la virilidad siendo héroes, salvando personajes, siendo herederos, es decir, teniendo una gran cantidad de posición de dinero, de terrenos o de conocimiento, o encontrándose en posiciones de poder siendo mayores. ¿Qué nos queda pendiente para esta reflexión? Nos queda pendiente la aproximación específica a otra forma de representación, que es la violencia estructural, sobre todo desde la forma de posesión del cuerpo, este cuerpo como objeto de deseo y posesión, que empieza a colocarse desde lo feminizado y que usualmente en estas escenas de carácter inicialmente erótico terminan siendo violentados, es decir, terminan siendo víctimas de violencia sexual, de violación o de acoso. De esta manera es un poco a largos y a breves rastros cómo hemos avanzado en esta investigación y cómo hemos observado que se ha trasladado la lógica tanto estética como lingüística de colocar un producto nuevo con una temática novedosa como es el manga carácter yaoi en personajes homoeróticos, pero entregándoles cualidades heterosexuales y viriles. Muchísimas gracias. Creo que fui bien con el tiempo. Super, muchas gracias, María José. Te sobraron incluso minutos, así que nada, muchas gracias. Súper interesante y las ideas súper claras, así que muchas gracias. Le doy la palabra a nuestra próxima ponente, que es María de la Luz Núñez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su ponencia se titula El guerrero andino de las letras del folk metal peruano,
una figura que protesta y crea memoria o una masculinidad de protesta. Adelante, María de la Luz, tienes 10 minutos desde este instante. Buenas tardes con todos. Voy a pasar a compartir pantalla. Ok. Ahí se ve mi pantalla. Sí, ahí perfecto. lo estamos viendo perfectamente. No puedo agrandarla porque no puedo cambiar. Ahora sí, perdón, es que no podía cambiar la barra de compartir pantalla. Ya. Bueno, mi presentación se titula, como bien le ha dicho el moderador, el guerrero andino de las letras del folk metal peruano, una figura de protesta, una figura que protesta y crea memoria o una masculinidad de protesta. Caray, ahí está. El folk metal peruano se caracteriza por la utilización de instrumentos andinos, como son el charango, la quena, la zampoña, el violín, el pututú, el huacrapucu, o la guitarra acústica. De hecho, la guitarra acústica ya se considera un instrumento vernacular, en tanto, por ejemplo, el huayno ayacuchano la toca con una técnica especial. El arte de los discos también presenta una iconografía andina, pero como pueden ver ya desde ahorita, presenta o suele presentar un guerrero con hipertrofia muscular, ¿no? Muy poderoso, fuerte, indómito. Y las letras son sobre leyendas, mitos, celebraciones y una historia andina en la que ahora me voy a fijar en un momento. Actualmente existen 10 grupos activos localizados en Huaraz, Lima, Arequipa, Cusco y Huancayo, y esto es importante decir porque Perú, al igual que algunos países de América del Sur, son muy centralistas, ¿no? Hay mucho centralismo, entonces generalmente la cultura, digamos, mucha de la cultura se centra en Lima, pero aquí han surgido también estos grupos en otras ciudades que en realidad son ciudades que son importantes económicamente para el país. Ok. Bueno, vengo trabajando ya este tema desde el 2019, en realidad vengo acercándome teóricamente al folk metal desde el 2019, y he entrevistado a la mayoría de músicos que están en estas bandas, y cuando les he preguntado por qué hacen este tipo de música, he tenido estas respuestas, ¿no? Han querido mostrar orgullo por sus raíces a través de la música que les gusta, que es el metal, intentan revalorar la cultura andina, protestar contra el menosprecio de la cultura andina, demostrar lo fuertes que son y no olvidar lo que consideran suyo, ¿no? Entonces, por eso, de acá yo concluyo que ellos se consideran personas andinas, ¿no? Y que lo que buscan es revalorar su propia cultura, ¿no? Protestar contra el menosprecio que sienten por sus raíces, ¿no? Además, también mirando un poco las dinámicas, los relatos, ¿no? que surgen a partir de esa música, veo que hacen alusión a un panandinismo más que a un nacionalismo. Es decir, aquí no se puede hablar de chauvinismo o nacionalismos exacerbados, porque en realidad, como vieron en las portadas, como se ven las letras, también hacen alusión a un pasado que en realidad es el pasado del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, no hablan del Perú como Estado-nación, sino más bien hacen alusión a ese pasado y se sienten como herederos de ese pasado del Tahuantinsuyo. Además, esto también se puede entender como una postura en contra de las élites limeñas, que como decía, son las que han tenido la hegemonía cultural y de hecho han tratado de imponer una cultura nacional, Estado nacional, vamos a decirlo así, sin mucho éxito, ¿no? Entonces, esta es otra más de las representaciones, digamos, que desde el metal protesta contra esa imposición, ¿no? O le hace frente a esa imposición cultural de las élites limeñas. Y por otro lado, veo que ellos no problematizan el hecho de estar transmitiendo o expresando una cultura andina desde un medio occidental, ¿no? O blanco, como es el metal. Ok. Bueno, como yo tenía curiosidad sobre estas letras porque ya venía viendo desde las portadas que se repetía mucho la figura del guerrero, lo que hice fue copiar todas las letras de las producciones de estas bandas. Si bien son 10 las que están actualmente activas, solamente 9 tienen producciones, hay una que todavía no he grabado nada porque es muy reciente. Entonces, bueno,
tomé estas letras de 15 discos, entre EPs y discos en realidad, copié todas las letras en un Word y luego las puse en un software que crea esta nube de palabras, ¿no? Como se ve aquí. Y este fue el resultado que obtuve, ¿no? Hablan de sangre, de sol, corazón, dolor, alma, y salió otra vez la palabra guerreros, ¿no? Y guerreros en plural. Por ahí también sale en singular, pero sobre todo en plural. La sangre en realidad hace alusión a la raza. En el Perú se ha entendido la raza no como una cuestión de genes, ¿no? Sino, sí, de genes, sino como una cuestión cultural, ¿no? Entonces, en realidad, hablar de sangre eh, hace relación a la cultura andina, lo andino, ¿no? Sol, bueno, el sol es prácticamente sinónimo de Inca, ¿no? De Taita Inti, la deidad máxima, ¿no? Hay mucho sentimiento, corazón, alma, bueno, y se habla de generalmente escenarios bélicos, ¿no? Por eso también se ve la muerte por aquí, ¿no? Dolor. Y entonces lo que hice también con estas letras fue ponerlas en el software Max UDA para ver que me permitía contabilizar, ¿no? Las veces que salía esta palabra guerrero o guerreros y para ver en qué contexto salía, ¿no? Entonces tuve 47 incidencias en estos 15 materiales discográficos. Quedarían, María, 5 4 minutos. Ok, gracias. 5 que hablaban de guerreros, pero sin nombrarlos, simplemente decían, están estos guerreros peleando y haciendo alusión a que eran guerreros del Tahuantinsuyo, ¿no? Por eso hablo de tierra, sangre o raza. 20 incidencias que hablaban de ellos mismos, los músicos, se autodenominaban como guerreros igualito del mismo origen. 6 como guerreros que era un destino, que ellos hacían un juramento y que no podían evitar ir a pelear, ¿no? Ser guerreros. 3 solamente de guerreros como enemigos, es decir, el contrincante también tiene, digamos, el mismo nivel que yo, ¿no? Luego hablaban de las características del guerrero, como un guerrero indómito, un guerrero salvaje, un guerrero valiente, que no se vencía, que no se rendía nunca. También el Inca, ¿no? Presentaban al Inca como un guerrero, hablaban de guerreros inmortales, es decir, se remitían al pasado para hablar del presente, como estos guerreros que habían peleado en la época de la conquista, por ejemplo, seguían deambulando, ¿no? en los Andes, y al último encontré una incidencia como hablaban de un gran guerrero inmortal que en realidad hace alusión al Inca, ¿no? Hacía alusión al Inca y al mito del Incarri, que es que el Inca va a salir de la tierra y va a regresar. Okay. Y me parecía importante fijarme en esto, porque como dice McClary, ¿no? La música no solo refleja o expresa una realidad del mundo, sino que el mundo está profundamente formado por los discursos musicales, ¿no? Entonces aquí yo veo, como diría Rita Segato, un mandato de la masculinidad, ¿no? Que se está comunicando, que se está expresando y que está totalmente normalizado a través de esta música, ¿no? Como si todo hombre de los Andes tuviera que ser este guerrero, tuviera que tener esta masculinidad bélica. No pasa esto, perdón. Okay. Bueno, como sabemos, Connell acuñó el término masculinidad hegemónica, ¿no? Que, bueno, aquí vemos la definición de Messerschmitt como una forma específica de masculinidad en un entorno histórico y social determinado que legitima las relaciones de género desiguales entre hombres y mujeres, entre la masculinidad y la feminidad, y entre las masculinidades. Cabe decir que aquí, cuando se habla de guerra, las mujeres no aparecen, y si aparecen solamente es en contextos románticos, ¿no? O idealizadas como amores imposibles. Y luego también tenemos el concepto de masculinidad de protesta como un patrón de masculinidad construido en entornos locales de clases trabajadoras, como son la mayoría de los músicos, a veces entre hombres étnicamente marginados de los Andes, que encarnan la pretensión de poder típica de las masculinidades hegemónicas regionales de los países occidentales, podemos ahí hacer referencia al metal, pero que carecen de los recursos económicos y la autoridad institucional que sustentan los patrones regionales y globales. Los hombres del Andes no son blancos. Y Messerschmitt también nos dice que esas masculinidades de protesta se construyen como hipermasculinidades, ¿no? Que se forman como reacciones a posiciones carentes de poder económico y político. Entonces, por eso yo llego a la conclusión de que en realidad lo que están haciendo estas bandas, así ellos, digamos, en entrevistas tengan un discurso contrario, en realidad a través de sus letras están tratando de expresar una masculinidad de protesta, más que crear memoria, ¿no? Porque se están inventando un pasado
digamos que nunca sucedió. El hombre andino no solamente fue guerrero, ¿no? Desde el colegio a nosotros nos enseñan que el hombre andino también fue constructor, fue orfebre, o sea, fue pescador, tuvo muchos otros más oficios, ¿no? Pero aquí como que se centran solamente en la figura del guerrero y es un hombre que vive, ¿no? Y muere, ¿no? Por pelear, para pelear. Entonces, creo que eso es lo que están comunicando estas bandas, en realidad están construyendo a través de sus letras y a través de la iconografía también, ¿no? Como pueden ver acá, una masculinidad de protesta. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, María de la Luz, por traernos con esas metodologías y una presentación tan visual también como fue la de María José. Así que muchísimas gracias por tu intervención. La siguiente ponencia es de Lorena Campo Arauz, de la Universidad Central del Ecuador, y se llama Entre la estética de la violencia y de la resistencia, el lugar contemporáneo de los varones y las danzas femeninas de Medio Oriente. Adelante, Lorena. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Buenas tardes. Pues sí, tuve la oportunidad de participar en la mesa 1 en la mañana y ahí comentaba que mi abordaje sobre masculinidad viene desde la transdisciplinariedad, la psicología clínica, la antropología, y pues en esa mesa hablé sobre la relación de masculinidad y suicidio. Y dentro de ese estudio, bueno, de estudio que ya llevo muchos años, hemos encontrado siempre una relación con ciertos factores, ciertas variables sociales que influyen en la suicidabilidad de la población masculina. Y dentro de eso es el colocar un rol de masculinidad que puede llevar al suicidio, ¿no? Ahora pues les traigo esta ponencia que es entre la estética de la violencia y de la resistencia, el lugar contemporáneo de los varones en las danzas femeninas de Medio Oriente, como docente de danza de la Universidad Central del Ecuador, donde empezamos a discutir estos asuntos en la facultad. De hecho, pues me acaban de poner como responsable de la Comisión de Género para la Facultad de Artes, que será abordado desde la visión transdisciplinar. Pues empezamos. Actualmente se han generado reflexiones acerca del lugar de empoderamiento femenino en las llamadas danzas del vientre y especialmente las danzas de tribal fusión, que encuentran su origen en el folclore oriental, pero que han sido desarrolladas en países occidentales. Mientras en algunos países de Medio Oriente estas danzas son censuradas por las autoridades y tienen estrictos códigos de vestimenta y comportamiento cuya transgresión es castigada con multas económicas y cárcel. En Occidente, por el contrario, se consume la danza del vientre como espacios lúdicos y artísticos de liberación femenina. Pero ¿cuál es el lugar de los varones en este espacio de lucha de sentidos en la estética de los cuerpos danzantes? Se cree que discutir la estética dual masculina de la violencia y de la resistencia en los cuerpos de las danzas de Medio Oriente es el objetivo principal de esta ponencia. Por un lado, son los varones los que imponen las prohibiciones estéticas, aquello considerado socialmente reprochable, permitiendo que solo las mujeres extranjeras puedan realizar presentaciones artísticas públicas. Por otro lado, hay pocas alusiones a los hombres que ejercen estas artes y transgreden el universo masculino con sus movimientos limitados al mundo erotizado del ideal femenino. Se emplea la teoría de la performance social con estudios de casos focalizados. En esta propuesta que les traigo, pues se consideran estas 4 áreas, ¿no? Primero, problematizar la dicotomía occidental del cuerpo y la mente, poniendo como en segundo plano o de manera subordinada al espacio corporal. El lugar social de la danza que se desprende de esta dicotomía para hombres y mujeres por la exhibición del cuerpo, siendo que se considera que el área de las artes de la danza primero es un espacio marginal. La danza es un arte que todavía se considera marginal, no existen demasiados trabajos al respecto si comparamos con otras artes porque habla desde el cuerpo.
Y al hablar del cuerpo y al colocar el cuerpo como un espacio femenino, pues los hombres son asociados con una masculinidad debilitada o que no es ideal. Dentro de las danzas masculinas, pese a todo, hay grandes maestros de la danza del vientre, lo que se conoce como danza del vientre, algo que ha existido a lo largo de la historia ancestral de Egipto y de otros países de Medio Oriente. Sin embargo, actualmente la exhibición y trabajo de los maestros del belly dance, de la danza del vientre, está cubierto por un marco de representación de Occidente. Me parece interesante conectar con lo que María había hablado en la primera ponencia, pues es algo similar, ¿no? Desde una mirada occidental, pues la representación de un arte que proviene de otras latitudes. Y esta exposición corporal del cuerpo masculino en las danzas que son representadas desde Occidente como estética sexualizada femenina, puede ser representada desde la teoría de la decolonialidad, especialmente de Dussel, cuando escribe las 7 hipótesis sobre una estética de la decolonialidad. Quedan 5 minutos, Lorena. Estos cuerpos que son estos cuerpos, estas estéticas que provienen de fuera del centro del eurocentrismo estético, pues son percibidos de una manera distinta. Aquí vemos 3 momentos en la historia del belly dance, ¿no? Que exhibe estos cambios en la interpretación de la estética. Primero tenemos a Samia Gamal, que era vista en los años 60, 50 en Egipto como una diosa, un tipo de Marilyn Monroe egipcia, pero que ha sido recreada en las películas de Egipto desde esa mirada de objetivación sexual masculina occidental. Porque antes de la colonización de Egipto por el Imperio Británico, los hombres bailaban y exhibían pues su arte de una manera similar a las mujeres, sin tener esta separación dicotómica del cuerpo y roles de género que tenemos desde Occidente. El segundo caso es Ahmad Juded, que él es un bailarín sirio que por la guerra con el Estado islámico tuvo que salir porque tenía muchas denuncias y también tenía su cabeza a precio por exhibirse bailando. Y tenemos el caso de Lilian Rivière, que es un francés que hace una representación de la danza ancestral del vientre, pero con fusión de danza contemporánea, y pues es muy conocido. Ahmad Juded, Lilian Rivière y todos los que ustedes ven ahí han podido exhibir su danza y han sido conocidos. Si ven en YouTube hay videos de ellos, porque se han sometido a la estética de representación imaginaria que tiene Occidente de Oriente, ¿no? Y en esta representación pues han fortalecido lo que es el rol idílico masculino y se separa la corporalidad. Sin embargo, en casos, les voy a poner solamente un segundito por el tiempo. No sé si lo pueden ver. Voy a salir. Pues en casos como Lilian Rivière, al momento que él exhibe su estética, hace un cruce, o como él mismo ha dicho, ha roto la frontera entre la masculinidad y feminidad, reconociéndose como un bailarín queer, en el que en su propio cuerpo hace una representación de lo que diría Sueli Rolnik en Cartografías del Deseo, una representación, una reinterpretación del rol masculino en la danza del vientre como micropolítica del deseo. Es decir, todas estas pequeñas acciones desde el cuerpo cambian de alguna manera la representación que se tiene
de la masculinidad. A ver, les voy a poner solo unos segunditos de un video para que lo puedan ver. Aquí está Ilian Liber con Rachel Bryce, que ella es una reconocida y pues suelen hacer trabajos colaborativos con esta visión de romper primero con esa construcción estética que se ha hecho todo el siglo XX sobre la danza del vientre como un objeto de deseo masculino y también como un lugar exclusivo de las mujeres. Y por otro lado, tiene así unos segunditos nada más, me dicen si lo están mirando. Sí, Él se ve es bien y bailarín. quedan 30 segunditos. Perfecto, y con esto cerramos. Pues él fue conocido por un reportaje que se hizo en Siria por la guerra, en donde él hace una apropiación del espacio, de la destrucción de su ciudad a través de la danza, colocando una posición de lucha a través de su cuerpo, a través de esa danza que es amenazada desde el Estado Islámico, pero también desde los roles que se esperan cumplir en lo masculino. Y con eso pues lo cierro. Pues muchísimas gracias. Lorena ha estado súper visual también y nada, y nos da pues también los vínculos con lo que se comentaba en la ponencia inicial sobre el colonialismo y sobre algunos de los ejes que se van a mirar también en el Congreso. Así que muchísimas gracias, Lorena. Y le doy la palabra a nuestro último ponente de la mesa, que es Bernard Arthur Silva da Silva, de la Universidad Federal de Pernambuco, de Brasil, y él va a hablar, su título es un poquito más largo que los anteriores, es O Guerreiro e Motorrocker a Lenda, mitos de género e comunidades de fala masculina performados nos roteiros de masculinidades en videoclips de Roosevelt Bala e Estrés da cena heavy metal de Belém Pará, que no sé si es Belém do Pará, de 2018 a 2019. Así que tenemos a palabra, Bernard, y escuchamos a fala. Agora estamos vindo a sua computadora. O agenda. Só um problema, só só um momento. Vocês estão vendo agora? Agora agora estamos olhando assim a apresentação. Ok. Boa tarde a todos, todas, todes. Agradecer a coordenação da mesa, agradecer a toda a organização do evento por estar participando pela primeira vez aí do colóquio internacional, né, sobre estudos de masculinidades, né? É uma alegria muito grande para mim, já que é um evento que é aí conhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, meu nome é Bernardo Silva da Silva, né, sou doutorando do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e eu trago aqui um recorte bem pequeno aí um recorte temático pequeno da minha pesquisa de doutorado, né? O título aí o professor já fez questão de falar na abertura, né? E para iniciar, né,
para introduzir o tema aí, eu começo com um print de um comentário referente a esse clipe, né? Motorrock é a lenda, que é da banda Stress, né? A primeira banda de heavy metal de Belém do Pará e a primeira banda brasileira a gravar um álbum Desculpa, de heavy Bernard, metal. solamente estamos viendo a portada da apresentação. Não sei se você passou, porque você falou de que podíamos ver uma imagem. Aí, Agora, tá es- vendo? Tá vendo? ahí está bien, ahí Ok, estamos. ok, tudo bem, desculpa. Na qual nesse comentário de um usuário, o Luciano Ataque, ele fala sobre o clipe, né? Motorrock, a lenda, ele diz: boa tarde, a letra perfeita para motoclube, moto e rock and roll. Eu sou motorrocker, né? E aí o Roosevelt Bala, que é o presidente da banda, ele responde esse comentário. Verdade, você conversa com vários amigos do você com palavras e expressões do seu vocabulário. Tive de incorporar o motorrocker, né? Ficou com a cara deles e a trilha sonora também foi feita no capricho. Valeu. Então, esse comentário, esses dois comentários, tanto do Luciano Ataque quanto do próprio Roosevelt Bala, né, o vocalista da banda Stress, vem aí expressar, vem aí evidenciar alguns aspectos. Um deles é a vivência, a experiência e a identificação do heavy metal com a cultura dos motociclistas, né, a cultura biker, e essa cultura biker como uma base da comunidade heavy metal, né? Ou seja, essas comunidades dos bikers, dos motociclistas e dos próprios headbangers, né, os fãs de heavy metal, são atravessadas aí pelo patriarcado, né? Ou seja, são comunidades masculinas, né, predominantemente masculinas, e de fala também masculina, de discurso masculino. Num outro comentário, né, o Domingos Marques, ele diz o seguinte: que letra poderosa, ganhou do Tente Outra Vez do Raul, né, uma referência a um artista do rock brasileiro, Raul Seixas. O Brasil é campeão em verdadeiros metal de força e coração. Né? E aí Roosevelt Bala responde, né, valeu, Domingos, esse é o intuito, dar força aos guerreiros da vida e da arte. Né? E aqui a gente já percebe o quê? Também outros, através desses comentários, né, outros indícios como que mostram que a cultura do heavy metal tem aí íntima relação com esse mito, né, do guerreiro, né? A cultura do heavy metal sendo um espaço que produz esse mito do guerreiro, né? Do guerreiro predestinado, né? Do músico de heavy metal como guerreiro, o músico de heavy metal enquanto guerreiro e também religioso, né? Um músico guerreiro que trava várias batalhas pela cidade em prol do heavy metal, né? Então é bom assim falar também um pouco de mim, né? Sou headbanger, né? Sou fã de heavy metal, mas também a pessoa que vos fala, né, é homem, é heterossexual, branco, classe média, né? Fui fã de heavy metal, mas não apenas isso, né? Consumidor, produtor de eventos, apresentador de programa de rádio, colaborador em fanzines, financiador de gravações independentes, né? Então esse é um pouco do meu percurso, né? Esse é um pouco de mim, né? Eu falando sobre esse objeto, né? Essa não era a minha pretensão inicial, né? Minha pretensão inicial era estudar o protagonismo feminino na cena de Belém do Pará, aqui na Amazônia, no norte do Brasil, através de um enfoque interseccional, né? Mas, obviamente, não poderia fazer isso, já que... não que eu não poderia, mas o meu lugar de fala tinha algumas problemáticas, tinha alguns questionamentos, né? Bernard, você tem 5 minutos mais. Que me levaram, obviamente, a perceber que o heavy metal ele é moldado justamente por esse patriarcado, por essa masculinidade hegemônica branca, europeia, norte-americana, né? Causadora de desigualdade de gênero dentro do heavy metal, através do machismo, do sexismo, da misoginia, da objetificação, né? Então, eu vi a necessidade de problematizar as masculinidades na cena paraense de heavy metal, né? Através do audiovisual, né? Ou seja, através dessa produção audiovisual, dos videoclipes principalmente, que são aí veiculados pelos canais desses artistas, a banda Stress e o seu próprio vocalista, o Roosevelt Bala, que tem uma carreira solo, que eles veiculam a sua produção audiovisual através do YouTube, né, e do Facebook, né? São duas plataformas aí fundamentais para a veiculação dessa produção audiovisual e que nos permite, essa produção nos permite
fazer um estudo aí das representações dessas masculinidades, né? A própria banda, né? Aqui uma imagem da banda, Stress, né? E seus integrantes, a gente percebe aí um perfil dominante, né? De homens brancos, heterossexuais, classe média alta, sendo que o foco temático das suas letras, das suas músicas, né? Sexo, amor, heavy metal, problemas sociais e festa, né? Mesmo que a estética da banda, né, por exemplo, através de um dos seus produtos audiovisuais, que é o seu último álbum, Devastação, remeta a um lugar de Belém, que é o mercado ver-o-peso, em chamas, e os barcos de pescadores chegando nesse mercado, mesmo que isso remeta à Amazônia, a algo regional, algo local, de fato, não é isso que é externalizado na produção audiovisual da banda e na produção audiovisual do próprio vocalista, do Roosevelt Bala, né? Que, diga-se de passagem, o seu próprio canal no YouTube se confunde também com o canal da banda Stress. Então, essa produção audiovisual é veiculada por lá, por esse canal do Roosevelt Bala. É veiculada a produção dele e da banda Stress, né? O período aí analisado é de 2018 a 2019, quando esses dois videoclipes, Motorrock, A Lenda e O Guerreiro, foram aí divulgados, né? Através do YouTube e também através dos perfis dos músicos no próprio Facebook, né? Aqui nós temos um print do canal oficial do Roosevelt Bala, onde ele divulga os seus trabalhos e da própria banda. Eu parto justamente de um questionamento central aí que guia essa pesquisa, que é justamente analisar os roteiros das masculinidades performados pela Stress e Roosevelt Bala, além dos guerreiros e motociclista, que são personagens dessas narrativas audiovisuais, divididos aí em vários momentos entre os espaços de fortes, prisões e rodovias imaginárias de territórios desérticos, né? E a partir dessa análise, desse questionamento, procuro também perguntar e mostrar como é que esses diferentes regimes de masculinidade operam, como é que os aspectos dessas masculinidades performadas agem e, a partir de suas ações, quais maneiras as suas representações se estabelecem na produção audiovisual da cena, né? Tanto por parte dos músicos quanto por parte dos fãs, né? As fontes aí dessa pesquisa, dessa investigação, né? Você Os tem dados... último minuto. Ok. Os dados dessa pesquisa, elas giram em torno dos próprios videoclipes veiculados pelo YouTube, de entrevistas feitas em revistas especializadas, né, que o próprio Bala e a Stress já fizeram, como a Road Crew, por exemplo, e também os vários comentários tecidos sobre esses dois videoclipes no YouTube e no Facebook, tanto pelos próprios músicos quanto pelos seus usuários, pelos fãs. Qual seria aí o aporte conceitual e a metodologia utilizados, né? Partimos aí dos estudos da mídia, principalmente através de Van Dyke, que entende que nós estamos vivendo um momento da plataformização da sociedade, né? Que acabam estruturando uma série de comportamentos, uma série de condutas, condutas essas que podem aí ser definidas, podem aí ser caracterizadas como uma cultura da conectividade, né? De se manter conectado, de se manter interagindo dentro dessas plataformas. E eu parto também aí dos estudos da masculinidade, tanto do Norte Global, né, de Ryan Connell, né, que é uma autora trans, quanto também de uma autora do Sul Global, que é a Vigoya, né, uma autora colombiana, negra, feminista, né, aonde elas vão pontuar que é importante, ao estudarmos a masculinidade de uma maneira interseccionada, ou seja, considerando as questões de sexualidade, de raça, de classe, de gênero, de nacionalidade, política, e também, como eu estou falando de masculinidades aqui no Brasil, no Sul Global, na Amazônia, ficar atento a essas masculinidades da nossa América, né?
E como eu estou Obrigado, Bernard. problematizando... O seu tempo acabou. Só para finalizar essa última ideia, rapidinho, só finalizar essa última ideia. Como eu estou falando de uma cena musical no Brasil, na Amazônia, no sul global, eu também, de uma certa forma, parto de uma visão decolonial de cena musical que considera não apenas esses corpos masculinos, brancos, heterossexuais, mas também buscando mostrar a presença dentro dessa produção audiovisual, dessa cena, de corpos negros, periféricos, que também produzem música pesada, corpos femininos, inclusive. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Bernard. Foi muito interessante. Também eu trabalho na Amazônia e eu acho que nós temos muitas questões de como os corpos masculinos da Amazônia são construídos. Muchas gracias a las 4 presentaciones, fueron realmente muy interesantes y la verdad es que han cumplido mucho las expectativas que teníamos desde la organización del Congreso con esta mesa. Sentimos que esa visión más histórica del manga yaoi, del deseo, de la posición homoerótica, de esas rupturas que hay respecto a posiciones hegemónicas que nos contaba María José, las danzas orientales y esas ampliaciones de la masculinidad, los vínculos con las cuestiones coloniales y poscoloniales, ¿no? Están ahí. Y luego hemos tenido 2 formas diferentes de entrar al metal y al pues, mito del guerrero de alguna manera. Y bueno, yo sí veo como relativas rupturas respecto al folk metal peruano que se hace como reivindicación de la reivindicación del Tahuantinsuyo, ¿no? Y el heavy metal desde la Amazonía Norte, que tiene otros componentes, como bien nos ha indicado Bernard, ¿no? Así que, nada, están también de público Carly, Claudia y Eli. No sé si quieren comentar alguna cosa, podemos abrirles la opción de participar también si tienen cualquier comentario o duda, en lo que se animan para sumar una pregunta y ojalá se animen Carly, Claudia y Eli. También está apoyándonos con la parte técnica uno de los estudiantes de la Andina, Marco, así que si te animas pues también puedes participar. Y a mí una cuestión que les querría realizar, que me llama la atención, es porque en el caso de María de la Luz lo ha dicho de manera específica, ¿no? Pero cómo llegan a estas temáticas, cómo es que como la construcción de la masculinidad en formatos culturales, qué relación tienen con esas formas culturales, cuál es su relación con el objeto de investigación o con el sujeto del que forman parte, ¿no? Pues si nos pueden, a mí me interesaría preguntarles un poquito desde ahí, ¿no? Y no sé si se animan, ya sean Carly, Augusto entrará recién, Claudia, Eli o Marcos, si se animan a hacer alguna pregunta, si hay alguna inquietud que les quedó, algún comentario. Inicio. Desculpa, perdón. Sí, estaba pensando cómo lo empezamos. Sí, todo empezando en el orden. O sea, yo diría que podríamos ir como al revés, si les parece, como para girar un poco las cosas y cómo empezamos. Sí, por supuesto. Ahí en ese caso sería primero Bernard, después Lorena, después María de la Luz y después María José. Así que adelante, Bernard. No caso, pode fazer perguntas, né, comentários, mais ou menos isso, né, pelo que eu entendi. Sí, también pueden ampliar cualquier cuestión, comentar también lo que les apetezca de las otras presentaciones, lo que quieran. Bem, assim, na verdade, mais uma vez, boa tarde, né, a todos, todas. Peço desculpas aí por ter ultrapassado o tempo estimado, né? A senhora precisava finalizar a ideia. Mas, assim, sobre o trabalho da Maria de la Luz, que eu achei, assim, fantástico, excelente. Ultimamente, é mais, assim, um comentário. Ultimamente, eu venho escutando muito a produção, né, de heavy metal da América do Sul, né? Assim, bandas do México, bandas do Peru, do Chile,
né? Guatemala, por exemplo, em relação ao México, quando algumas bandas de heavy metal de lá escolhem falar nas letras das suas músicas sobre a cultura azteca, por exemplo, né? Eles partem muito do ponto de vista do homem azteca, né? Do homem azteca, né? Do homem digamos assim, naquela região da Mesoamérica, né? Então, o que eu quero dizer com isso, assim, que essas questões que você pontuou na sua apresentação, que você explicou, também acontecem em alguns casos no México, né? No México, isso no heavy metal produzido lá no México, né? E existe também essa questão. Mas eu achei um trabalho assim fenomenal também, porque ele ajuda justamente um pouco nesse movimento de descolonizar, digamos assim, o heavy metal na América do Sul. Então, é um trabalho potente, muito potente também nesse sentido. Obrigado, Bernard. Adelante, tiene la palabra Lorena. Preguntabas desde dónde nos acercamos, ¿no? a este tema. O sea, en mi caso, antes de estudiar cualquiera de las ciencias en las que he ido formándome, soy bailarina y la danza es la base de mi estudio, que se ha ramificado en la antropología, en la psicología, etc. Y me he especializado en danza del vientre, entonces he vivido esto desde adentro, cuál ha sido la posición desde Ecuador primero, luego en los años que viví en España también, cómo se ve a los hombres. He podido comparar y pues acercándome a la historia y demás. Entonces, mi lugar de enunciación y de acercamiento a la crítica estética ha sido desde la transdisciplinariedad, nacida como ruta, como base, la danza. Y pues el tema de la masculinidad, a partir o más allá de la danza, la he visto como un factor esencial de estudio por mi acercamiento durante los últimos 15 años al fenómeno del suicidio, que es lo que he ido intercalando, ¿no? Y ahora, como docente de danza, de la carrera de danza, he visto cómo se puede ir enlazando todos estos saberes y que es un campo de crítica desde lo corporal, no solo lo verbal, sino en acción desde lo corporal, el poder que puede tener el solo hecho de que, en ese caso, ¿no? Personas que desde su corporalidad han sido marginadas del campo de identificación estética en ciertos espacios, pues es muy poderoso, ¿no? Entonces, desde ahí me he acercado yo a este tema. El asunto de abordar y de analizar la estética en relación al género, pues es algo que se está haciendo desde el arte contemporáneo hace algunas décadas. Y he considerado que para este coloquio es importante señalar este lugar en donde se marcan estos espacios bastante grandes de la masculinidad y feminidad, construida desde una visión colonial, ¿no? en Medio Oriente. Desde ahí me he acercado. Muchas gracias, Lorena. Le doy la palabra a María de la Luz. Gracias. Gracias a todos por sus presentaciones. La verdad, yo me acerco desde mi propia identidad a mi tema. Yo soy peruana y escucho metal desde los 15.
Entonces, el folk metal es como, habla de mi identidad, o yo siento que habla de mi identidad, ¿no? Y al empezar a leer literatura feminista, bibliografía feminista, empecé también a ver el metal, digamos, me puse las gafas moradas, como dicen, ¿no? Y empecé a ver todo desde una perspectiva de género, entonces hacer este tipo de trabajos para mí también es parte de mi propia deconstrucción. Y yo sí creo que hay un tema de colonialidad en estos grupos que hablan de folk metal, que también los hay en varios países, ¿no? En Ecuador, en Bolivia, en la misma Argentina, eh, bueno, en Perú, en el norte, como folk metal andino, en el norte de Chile, como folk metal mapuche, en el sur de Chile, bueno, Colombia ya dije, en México, pero creo que hay que tener un poco de cuidado, justamente si estamos trabajando temas de género, porque la manera en que ellos se muestran fuertes como hombres poderosos, como hombres que también pueden tanto como los blancos, es una manera agresiva, ¿no? Y solamente desde esa manera agresiva. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que trabajarlo un poco más, ¿no? Porque es como, sí, yo me muestro que puedo tanto como tú, que no valgo menos que tú por estar racializado, pero solamente desde tus mismos cánones, ¿no? Desde tus mismos criterios. Entonces ahí, no sé, yo sospecharía un poco más, por eso sí, quiero hacer mi tesis doctoral sobre esto. Y ahí hice mi tesis de maestría sobre el folk metal noruego, nórdico, para justamente ver cuál es como el discurso hegemónico de la cultura del metal, ¿no? Y ahora quiero regresar a mi país, ¿no? Y ver qué tanto de ese discurso hegemónico toman o qué tanto se revelan a él. Nada más. Muchas gracias, María de la Luz. Y adelante, María Gutiérrez. María José. ¿Cómo están? Felicitar primero las exposiciones de Fernán y María de la Luz, que creo que hablan muchísimo también conmigo de esta como doble discurso que a veces se realiza de la masculinidad, sí, como un espacio que inicia una reivindicación, pero que si lo lees entre líneas y a profundidad, sigue tomando espacios de la hegemonía, ¿no? Entonces este límite, ese juego con la reivindicación, la novedad también, y el uso de cualidades que se representan en estos modelos hegemónicos. Felicito por eso a Fernanda y a María de Luz. Y también a Lorena, que creo que dialogamos muchísimo en conjunto con algunos espacios y autores, sobre todo con el tema de los cuerpos y estas contraposiciones occidentales que se dan en lecturas tan diferentes como las de Oriente. Como un poco mi proceso de acercamiento, si fue primero desde la experiencia. Yo consumo, soy parte de estas comunidades que consumen anime y cultura asiática, y poner siempre en tela de duda. Bajo eso, yo tengo una postura en 3 líneas. La primera, que es desde los estudios de las visualidades, que me permiten a mí observar las imágenes, no solamente como espacios estéticos, virtuales, imaginarios, sino también como espacios que marcan discursos lingüísticos e identidades específicas que consumimos, aceptamos y condensamos. Un segundo espacio como para acercarme sobre todo a estos procesos fue el espacio de la comunicación y cómo dialoga con la genealogía. Entonces es un poco observar, sobre todo cuando hacemos una lectura de estos espacios que terminan encontrándose con Occidente y los procesos de imposición de sistemas de poder, cómo se trasladaron posteriormente a ese proceso. Entonces, no es una respuesta directa de una existencia siempre del modelo único hegemónico de masculinidad, sino un proceso de importación, de traslado, de mestizaje en algunos momentos, de mimetización, de importación, que es desde donde observo mi proceso y que dialogo mucho con Lorena en ese proceso. Este proceso histórico, lingüístico y comunicacional de la masculinidad. Y un tercer momento, que es hablar siempre de las masculinidades en plurales, entenderlas no solamente como un espacio para colocar en tela de postura a la masculinidad hegemónica, sino también para hablar de la construcción de la identidad de la masculinidad desde otros espacios como es la adicción
desde otros espacios como son las identidades plurales, desde otros espacios que son como estas mascaradas, ¿no? Entonces, un poco esas son mis líneas desde donde me acerqué a trabajar y a poner siempre en tela de duda, en contraposiciones y de estas masculinidades que más que hegemónicas, yo diría yo, de dominación, que buscan un ejercicio directo del poder y que bajo ese ejercicio del poder trabajan con cualidades específicas de lo viril. Entonces, ese es un poco mi acercamiento, de nuevo, como agradecerles y poner estas ideas en la mesa, ¿no? Bueno, muchas gracias, María José. Ahora les doy la palabra de nuevo para que hagan una ronda más y reaccionar a lo que han puesto cada una de ustedes. En el chat nos pone Marco que para Carly, Wilmer y Marcelo está la posibilidad de pedir un certificado por haber participado y bueno, a Bernard, Lorena, María José y María de la Luz pues les llegará como ponentes, ¿no? Así que creo que Carly quería tomar la palabra, así que adelante, Carly. Hola, Si ¿me quieres formular escuchan? algún comentario o pregunta. Sí, te oímos bien. Sí, hola, gracias por las exposiciones, muy buenas. Me quería preguntar, y capaz me equivoque, pero quería preguntar igual a las personas que hablaron del metal, a Bernard y a María de Luz. Eh, Me preguntaba si dentro del metal, en sus investigaciones, no había otras representaciones de otras masculinidades, yo que sé, hombres, maricas y demás que hagan metal y demás. No sé, pregunto porque yo no conozco mucho el género, yo conozco más el punk y en el punk hay como que una gran visibilidad de voces trans, maricas y demás. No sé, como que si existen esas otras representaciones también de este lado del metal, por decirlo de alguna manera. Eso. Muchas gracias por la pregunta, Carly. Y bueno, a mí también me llama la atención lo que decía Carly, también dentro de esta decolonización. No sé si en el caso de María José hay algún debate en el que el manga ya hoy esté pues, revisando también esa cuestión, ¿no? Bueno, pues pensando en todo el colonialismo que hubo respecto a toda esa parte del mundo en el siglo XIX y XX, ¿no? Y también pues al giro nacionalista, ¿no? que se vive actualmente y en las últimas décadas del siglo anterior, es decir, que si ha habido algo también ahí. A mí, Lorena, me apetecía también preguntarle por cómo también pues, hablabas del Estado Islámico, de cómo, pues, digamos, hay una lucha también ideológica, lucha de clases, lucha de feminista, ¿no? Y cómo se están insertando pues, en ese ámbito, ¿no? Pues, las expresiones culturales, ¿no? que se están dando, qué construcciones hay en medio del contexto geopolítico. Y nada, creo que María José también lanzó algunas cuestiones que creo que eran bien interesantes y Carly también, entonces pues ahí les doy un nuevo orden de palabras. Puede ser en el orden que quieran, es decir, yo soy muy transgresor de los órdenes y de la formalidad, así que como les apetezca realmente, no hay ninguna rigidez. Va, si es en orden que quieran, yo me gustaría como empezar porque esto es un tema que me apasiona mucho, sobre todo cuando hablamos de los temas de cómo hacer lecturas específicas, históricas, diversas, no tan coloniales o con esta mirada occidental, de elementos, espacios sociales y culturales que no son tan ajenos, pero que se vuelven de consumo global. Entonces creo que ahí hay una lectura muy importante que hacer y es una lectura primero histórica, sí, que sí se lo han pensado desde los espacios, tanto en el espacio propio, como es Japón, como en estudios, más que todo estudios que se realizan no tanto en América Latina, pero sí que se realizan desde los estudios de la antropología, que es un poco esta vivencia de la cuestión del pasado. Entonces, la idea muy importante, sobre todo se trabaja mucho con Zanotti, es entender cómo esta cuestión del pasado se trabaja como concepto en procesos grandes como son la sexualidad y el cuerpo. Entonces ese viene a ser el eje transversal cuando colocas un manga de este tipo que es de carácter homoerótico en específico y cómo se ha ido traslapando ese tipo de
historia de la sexualidad. Casi lo que te permite hacer es como un proceso genealógico para darte cuenta de que tu propia lectura puede ser incluso occidentalizada si no recorres de nuevo esta revisión histórica. De ahí la importancia de observar entonces cuál era el proceso en la era Edo, de qué elementos filosóficos se trasladaban en Japón. Hablamos de un proceso, de un modelo social del budismo, donde se establecieron ritos de sexualidad diferentes, donde se hablaba de círculos de conocimientos del amor entre hombres como un espacio de conocimiento, de alto conocimiento y cultura. Y observar los encuentros específicos que empiezan por temas de comercio en el Japón de la era Edo, cuando empieza a finalizarse esta estética e importancia también del samurái, y empieza a trasladarse esta idea de dar apertura a Japón, es donde realmente encuentras los enclaves, ¿no? La idea del colonialismo en Japón empieza a tener sus primeros estudios, no específicamente en la sexualidad y la corporalidad, sino en los sistemas de familia y cómo funcionan entonces la instalación de los sistemas de familia y los sistemas capitales. Empiezan a hablarse de los primeros estudios con el milagro económico japonés. Entonces, ¿cómo sucede eso? Eso sucede con la traslación de una figura masculina llamada el salaryman, que es muy interesante este otro espacio, que te lleva a observar eso, la creación de una figura en específico que da la vida por un proceso de nación. Entonces se empieza a convertir en un nacionalismo, pero que surge de esto. Surge de hacer un espacio de borrar históricamente aquellas cosas occidentales censuradas y retomar las importantes. Entonces retomar sí la cultura, sí la historia, pero no la historia de las sexualidades, del erotismo, que es algo que también ha sucedido en América Latina. Entonces, sí somos un espacio intercultural con una cantidad de historia, pero de nuevo las vivencias diversas también fueron vivencias que se eliminaron históricamente. O sea, en México las vivencias de las compañeras trans prehistóricas, en Ecuador el tema de las representaciones de corporalidades antropomórficas, valdivias, etcétera, es algo que ha estado como muy presente. Entonces creo que estos giros un poco de revisión histórica lo que te hacen ver es cómo funciona la mirada occidental en los procesos de investigadoras y investigadores que acceden a observar productos y procesos sociales y culturales externos a nuestro contexto, pero que se relacionan en principio por cómo se ha condensado y globalizado el producto, el proceso, y cómo esa globalización también ha globalizado nuestra mirada occidental. Y ahí es cuando nosotros hilamos fino con qué miramos y bajo qué categorías miramos. Pues creo que un poquito voy por ahí, ya les doy paso a las demás y a los demás. Es María José, muy interesante. En el orden que quieran, Bernardo, María de la Luz, Lorena. Bom, só para responder a pergunta da colega, da Carly Takuri, né? Só compartilhar aqui com você rapidamente, se num primeiro momento uma masculinidade branca hegemônica, heterossexual, classe média alta, domina a cena paraense, ao mesmo tempo, a gente tem outras masculinidades que eu não tive tempo, né, de falar, né? Esse aqui é um exemplo, né, de uma das representações dominantes, né? O motociclista também você tem essa representação do guerreiro, né? Mas não o guerreiro nórdico, germânico, o viking, não. Aqui se reivindica uma representação mais do cavaleiro medieval, do templário, né? Ou seja, ele é um guerreiro religioso, né? Cristão e tal. E aí, como seria essas outras masculinidades que não são hegemônicas, mas que também estão produzindo heavy metal nessa cena, né? Você tem a banda Régia, que é uma banda que tem tanto homens quanto mulheres, né? No canto superior esquerdo aqui,
fazendo um heavy metal melódico, mas com várias referências à cultura amazônica, né? Você tem, no canto superior direito, o Clitóris Caos, que é uma banda formada por 3 mulheres, sendo que 2 são negras, e você tem um baterista negro. Clitóris Caos, que é uma banda que está nesse limite entre o punk, o crust. E no canto inferior esquerdo, você tem o Cérebro de Galinha, que tem integrantes negros, homens, mulher negra também, uma banda de crossover, né? Produzindo aí também música pesada, mas uma banda que está situada na região sul do estado do Pará, né? E existe também bandas que estão na capital, que são aí integradas por homens negros, bandas de thrash metal, que inclusive se posicionam em termos estéticos, não apenas em termos de serem homens negros periféricos da capital, Belém, produzindo heavy metal, mas também existe uma estética contra-hegemônica, digamos assim, que se coloca enquanto antifascista, né, contra essa extrema-direita que está dominando no Brasil atualmente, representada aí pelo atual presidente, Jair Bolsonaro. Aqui nós temos a capa do álbum da banda Inferno Nuclear, né, Diante de um Holocausto. E aqui no canto superior esquerdo e no canto inferior esquerdo, a capa do álbum Nação Suicida, que pertence à banda Social Hate, né? Em ambas as capas você tem aí representações, você tem a representação de um general sendo em decomposição em função de uma hecatombe nuclear provocada pelo seu autoritarismo, pelas suas decisões autoritárias e belicistas, e a capa do álbum Nação Suicida, da banda Social Hate, você tem aí um monstro que remete à antiguidade, à mitologia grega, que surge do caos, de uma cidade em caos, em ruínas, né? Que surge de vários corpos mortos e mata um político, representado aqui pelo presidente Jair Bolsonaro. E aqui no canto superior direito, você tem a banda Régia, que representa aqui um guerreiro que remete a uma cultura indígena muito presente na região amazônica, que está aqui atuando num cenário que diz respeito à lenda da Vitória Régia, que é uma lenda também indígena, né? E por fim, existe uma contra-hegemonia, uma resistência a essa masculinidade hegemônica, que eu acabei de citar, que domina a cena paraense de heavy metal, advinda, oriunda de bandas femininas que produzem também heavy metal, como é o caso da Icamiabas. Já pelo nome, já é uma certa resistência que remete aí a um passado indígena feminino, né, de guerreiras indígenas, as Icamiabas, né? Então, é basicamente isso, né, que eu queria mostrar para poder responder aí a pergunta da Carne, né? Então, existem aí outras masculinidades produzindo heavy metal, nessa cena em específico, e também existe uma resistência a essa masculinidade hegemônica por parte também de mulheres, tanto mulheres negras, mulheres brancas, que estão produzindo também metal, que estão produzindo também heavy metal. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Bernard. Muito obrigado pelas novas imagens. Eu acho que para Carly é un material muy interesante. No sé si María de la Luz, contigo terminaríamos esta mesa. Así que adelante. Ok, voy a ser breve entonces. Primero, quiero decir que
no sé qué también esté dicho hablar de el metal en general, yo hablaría de los metales, porque hay muchas masculinidades que se expresan siguiendo el subgénero determinado, ¿no? Y dentro del folk metal peruano, al menos no puedo decir que se muestren otras masculinidades, es bastante, bueno, heteronormativo, ¿no? Y bastante demostrar esta masculinidad de resistencia, pero a la vez hegemónica, que he tratado de explicar. La presencia de mujeres en las bandas, solamente hay una, que es una violinista en una banda de Arequipa, y no, ella no compone, simplemente toca lo que le ordenan, ¿no? Eh, y en las letras, como mencionaba, las mujeres solamente salen en contextos románticos o como, como una mujer que recuerdan, como una mujer casi como una virgen que recuerdan mientras están peleando, en uno de los casos, en una de las bandas. Pero luego prácticamente no hay mujeres. Por eso hablo de que esta es una restricción hiperpatriarcal de la historia, ¿no? Y por eso hablaba de una masculinidad de protesta, porque también buscan la hegemonía, en mi caso. Y bueno, si quieres datos para terminar de el metal como cultura en general, hay una página que se llama Metal Archives, que es como el repositorio más grande de bandas de metal, y hubieron dos autores que se veían Berkers y Schatz, que hicieron un estudio en base a las bandas que figuran ahí para ver cuánta presencia femenina o de personas que se identifican como mujeres hay en las bandas, ¿no? Y haciendo un paneo desde el 78, que se considera la primera banda de metal Black Sabbath, ¿no? Hasta el 2015, la participación de mujeres en las bandas de los metales en general se da entre el 3 y 5%. O sea, imagínate, hay una disparidad total, ¿no? Nada más eso. Habría que hacer un análisis post-Me Too, eso queda pendiente, pero hasta antes es paupérrima la participación de las mujeres. Nada más eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a cada una de ustedes por las contribuciones a esta mesa. La verdad es que ha sido re interesante y a mí yo la verdad es que he aprendido muchísimo y creo que ha estado pues muy potente, nos pone muchos elementos en el coloquio y nada, agradecerles un montón. Les vamos a pedir a quienes se animen, ¿no? De quienes están con nosotros que pongan la cámara para hacer una fotito del final de esta sesión y, y nada, reiterar los agradecimientos tanto a Marco, que ha estado apoyándonos con la parte técnica, a María José, Lorena, María de la Luz y Bernard por sus contribuciones y nada, seguimos en el coloquio, así que un abrazo y hasta pronto. Ahí creo que ya está la foto realizada, así que paro la grabación.